Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de biología. Esta clase está dirigida para los alumnos del sexto grado A y sexto grado B. Chicos, ¿sabían que el estudio de los restos de animales y plantas que existieron hace millones de años, en épocas pasadas, y que ahora encontramos como fósiles, nos permiten descubrir a los seres vivos que existieron hace tiempo o en la antigüedad y que son muy distintos a los de ahora? Dime, ¿quién no ha oído hablar de los dinosaurios, de los reptiles, que existieron en la faz de la Tierra y que fueron desapareciendo a finales de la era secundaria? Pues sí, esos animales, comparados con los de ahora, son totalmente distintos. Así que el día de hoy vamos a aprender sobre las teorías de la evolución. Nuestro propósito del día de hoy es: hoy conoceremos sobre las teorías evolutivas. Tenemos distintas teorías que explican cómo ocurrió la vida en nuestro planeta. La idea antigua era de que las especies habían sido creadas como las conocemos actualmente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aparecieron otras evidencias de que las especies cambian a lo largo del tiempo. Ahora sabemos con seguridad de que los seres vivos que habitan en nuestro planeta no son los mismos que vivieron en él hace millones y millones de años. Actualmente se producen cambios. En eso consiste la evolución. Quizás te preguntes ahora, ¿qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por el cual las características o caracteres de distintas especies han ido cambiando a través del tiempo. El primer científico que planteó un mecanismo por el cual podía haber ocurrido la evolución es este personaje que tenemos aquí, Lamarck. Él, en su teoría, propone básicamente dos leyes: la ley del uso y del desuso y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Lo vamos a colocar. Su ejemplo se explica comúnmente a través del crecimiento del cuello de las jirafas. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? ¿Cómo habrían evolucionado hasta tener este tipo de cuello? Lo que plantea Lamarck es que las jirafas antiguamente tenían el cuello normal, como cualquier mamífero. Pero en los lugares donde vivían, se alimentaban de plantas y de árboles que cada vez eran más escasos. Eran poco abundantes. Por eso es que las jirafas tenían que estirar y estirar su cuello para poder alcanzar su alimento. La ley del uso y del desuso nos dice que cuando un órgano se utiliza mucho, se desarrolla. Pero cuando no se utiliza, se atrofia. Las jirafas, al estirar continuamente el cuello para alcanzar las ramas altas de los árboles, habían desarrollado su cuello. Cada vez era más largo. Y con el pasar del tiempo, desarrollaron tanto hasta tener el tamaño que tienen ahora. Ahora, ¿qué significa la herencia de los caracteres adquiridos? Muy bien, que las características que se van adquiriendo o que van apareciendo a lo largo de la vida, por ejemplo, aumentar el tamaño del cuello de las jirafas, se transmiten de descendencia a descendencia. Este es el principal punto que se discute sobre la teoría de Lamarck. Pues las hijas de las jirafas que estiraron el cuello alimentándose no iban a nacer con el cuello largo. Por ejemplo, si una persona que hace mucho ejercicio y se pone muy musculosa, no quiere decir que al tener un bebé o un hijo va a nacer con la musculatura desarrollada, porque eso es una característica adquirida. Ahora hablaremos de otra teoría. Seguro has escuchado hablar de Darwin. Darwin fue un científico que realizó un viaje a través de las costas de Sudamérica y entre otros lugares. Acumuló mucha información que lo llevaron a plantear una teoría de la evolución de las especies.
que es la base que se acepta actualmente. Sin embargo, esta teoría de la evolución no se le atribuye a él solo, sino también a Wallace. Porque él también llegó a las conclusiones muy parecidas que las de Darwin. Su teoría tiene dos puntos principales: la descendencia por modificaciones y la selección natural. Vamos a explicar la teoría de Darwin a través del ejemplo del cuello de las jirafas. Según esta teoría, dentro de cualquier especie existen variaciones entre individuos. Por ejemplo, todos no somos iguales. Sabemos los que son gorditos, rubios, delgaditos, distintos. Y en cualquier especie ocurre lo mismo. Según la teoría de Darwin, la escasez por el alimento hacía que algunas especies dejaran de sobrevivir. Solo algunas sí podían adaptarse al medio y sobrevivir. Por ejemplo, aquellas jirafas que eran un poco más altas tenían más probabilidad de sobrevivir que las que no. En tiempo de escasez se reprodujeron y transmitieron sus genes a las siguientes generaciones de jirafas. Vamos a ir colocando. Se basa esta teoría a la variabilidad que existe dentro de las especies y el mecanismo de selección natural. Lo que hace es favorecer a la supervivencia y la reproducción de algunos rasgos que diferencian nuestros genes y que se transmiten de generación en generación. Evidencias que apoyan a la teoría de la evolución es la paleontología, que es el estudio de los fósiles, el estudio de organismos que existieron mucho antes que nosotros. Por ejemplo, una huella de algún animal que existió mucho antes que nosotros. Hay casos en que los fósiles han permitido reconstruir la evolución de manera completa. Otra evidencia de la evolución es la anatomía comparada, que estudia las distintas estructuras de diferentes especies. También tenemos como evidencia la embriología. Quiero presentarte unas fotos sobre embriones de un ser humano, de un cerdo y de un lémur. Son muy parecidos entre sí en sus primeras etapas de vida. ¿Puedes identificar cuál es el embrión humano? A ver, trata. Bien, es difícil, ¿verdad? El embrión humano es este. Ahora, por último, la biología molecular nos indica cómo está organizado el material genético. Por ejemplo, la relación que existe entre el humano y los primates. Colocaremos nuestras evidencias. Por último, quiero mencionarte la teoría mutacionista. La teoría mutacionista fue propuesta por Hugo Bries. Las mutaciones que eran favorables permitían que los seres vivos sobrevivieran, pero las mutaciones que no eran favorables hacían que el ser vivo muriera. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido y comprendido el tema sobre la evolución y las teorías evolutivas. Repasemos. Una de las teorías evolutivas tenemos a la teoría de Lamarck, que es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos y la teoría del uso y del desuso. También tenemos a la teoría de la selección natural, propuesta por Darwin y Gans. Y hemos mencionado también a la teoría mutacionista, propuesta por Hugo Bries. Bien, chicos, ahora te doy la bienvenida a tu curso de química. El día de hoy aprenderemos y conoceremos sobre las propiedades de la materia. Pero te preguntarás, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entre sus propiedades generales tenemos masa al peso,
El peso lo vamos a representar con la letra W. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sabes que la gravedad siempre es 10? Luego tenemos al volumen. El volumen lo vamos a representar con la V. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo una botella con agua y vacío un poco de esta agua a un vaso. Vemos que el volumen que ocupa el agua es la cantidad que he colocado en el vaso. Otra de las propiedades de la materia es la porosidad. Cuando la materia presenta espacios vacíos, llamados poros, por ejemplo, un ladrillo. Luego tenemos la inercia, que es la tendencia a permanecer en reposo o movimiento. Luego tenemos la divisibilidad. Cuando una materia o cuando un cuerpo puede ser dividido en partes más pequeñas. Por ejemplo, este pan lo podemos dividir en partes más pequeñas. Otra propiedad general de la materia es la impenetrabilidad. Dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿puedes cruzar o pasar a través de la pared? No, ¿verdad? La materia condensada también es una propiedad general de la materia. Es la que comúnmente conocemos como masa y volumen. Por ejemplo, el agua, la tierra. Otra propiedad general también tenemos a la materia dispersa. Se presenta como energía. Por ejemplo, la luz solar, los rayos, las ondas sonoras del radio o de la televisión. Para entender mejor el tema sobre materia y sus propiedades, vamos a experimentar. Para realizar este experimento necesitamos los siguientes materiales: 3 vasos de vidrio, alcohol, agua, una cuchara y sal. Lo que vamos a hacer es verter en el primer vaso un poco de agua. En el segundo vaso, un poco o la mitad de agua y la otra mitad con alcohol. Luego, en el último vaso, vamos a colocar agua, el cual vamos a mezclar con sal. Revolvemos. Hasta que la sal esté totalmente diluida. Para continuar el experimento tenemos que poner los vasos dentro de la refrigeradora. Al cabo de un par de horas vamos a sacarlos para ver los resultados. Estos son los vasos previamente trabajados para ahorrar un poco de tiempo. En el primer vaso que pusimos agua pura, vemos que el agua está totalmente sólida. En el vaso que pusimos agua con alcohol, se mantiene, no sé si lo pueden apreciar, se mantiene totalmente frío, pero no se ha formado ninguna capa de hielo. En el tercer vaso que mezclamos con sal, vemos que aparecen trozos de hielo
en su superficie, pero no está totalmente solidificado. La explicación para este experimento es que al mezclar la sal, por favor acércate, la sal o el alcohol, se produce el descenso de la temperatura de fusión. Se conoce como descenso crioscópico. Vemos que la mezcla concentrada con alcohol permanece en estado líquido, a pesar de que está diluida con agua y está parcialmente congelada. Así pues, llegamos a la conclusión de que la materia puede manifestarse dependiendo de sus componentes. Para finalizar este trabajo, chicos, vas a tener que hacer el método científico de este experimento y lo vas a anexar en tu folder de ciencia. Bien, chicos, espero que les haya servido mucho esta clase de química sobre la materia. Recuerda, la materia es aquel que ocupa un lugar en el espacio. Sus propiedades generales son masa, peso, volumen, porosidad, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Bien, chicos, continúen con las recomendaciones para evitar la propagación del virus. Dios te bendiga.